¿O no? Bueno, ahí está, ahí empezamos nuestra clase. Bueno, yo lo que había pensado para hoy, por supuesto siempre abierto a las consultas o al tema que ustedes quieran, ¿no? Pero nos tocaba empezar el tema de, ahí la saludo a Liliana también, el tema concretamente de poder judicial, porque venimos siguiendo, bueno, las lecturas del SAM Canvas, el módulo 4 y estamos en la lectura 3 y en la lectura 4 digamos, ¿no? Ustedes, de acuerdo a lo que yo tengo agendado por acá, tienen este lunes, ¿no? El otro, el TP4. Es así, ¿no es cierto? ¿Sí? Ujú. Bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco, para tener una idea de poder judicial y después vamos a conversar un rato sobre el trabajo práctico número 4. El trabajo práctico 4 es casi como un integrador, eh, es el más complejo de los cuatro. Yo estoy seguro de que lo van a poder hacer perfectamente bien. Eh, por ahí vamos a usarlo de excusa didáctica para aprender algunas cosas de, bueno, de esto, ¿no? Del Poder Judicial. Es magnífico. Yo les he mandado, creo, a ver, ¿recibieron lo que les mandé? Les mandé por mensajería. Sí, Mariano, lo recibieron. Bien. Les mandé, por si querían ir leyendo, digamos, ¿no? Tenemos los dos fallos, que es lo que va a comparar el trabajo práctico 4, el fallo Bussi y el fallo Cuyen contra Llerena, que ya lo hemos trabajado un poquito con la intervención federal al inicio, ¿no? Eh, y les mandé también, por si querían ver y les resulta útil, un par de videos grabados también, ¿no? Así que, bueno, a ver, primera pregunta del $1.000.000. Así los complico ya, así de entrada, como quien dice. ¿Quién es el último intérprete, la voz final sobre la Constitución Nacional? ¿Quién? ¿Quién? A ver, pero che, se quedaron pensando, ¿qué pasó acá? El pueblo, Eh, profe. no, ¿Quién es el yo creo que intérprete? el A Poder ver, Judicial Ivana. es como, el Poder Judicial es como que pone los límites. Bueno, una respuesta tímida, no del todo así contundente. Pero, a ver, la La Corte respuesta Suprema. clásica. La Corte A ver, Suprema puede ser, la Corte Suprema, bien, el presidente, por ahí va. bien, Michael. Espérate, el presidente no, la Corte Suprema. La Corte Ok, Suprema, ok. ella misma ha dicho de sí misma que ella es la intérprete final. O sea, si alguien tiene alguna duda sobre algún punto de la Constitución Nacional, la custodia final y la intérprete final, ahí la veo a María José y la saludo. ¿Cómo andás, María José? Es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para que ustedes, esto ya lo saben, pero lo hago como un repaso. Ustedes saben que todos los países federales tienen como un poder judicial dividido en dos cuerpos, digamos, ¿no? Uno es el poder judicial federal, que es el que estamos estudiando, que es el que corresponde al Estado Nacional, ¿no es cierto? Este, el otro es el poder judicial que tiene cada una de las 24 provincias argentinas. En todo país federal tenemos esta suerte de convivencia, ¿no? De estas dos ramas. Ustedes saben que cuando decimos un delito federal, estamos diciendo narcotráfico en gran escala, trata de niños, de mujeres, falsificación de moneda. Normalmente son delitos sumamente graves, digamos. Y después le llamamos nosotros delitos ordinarios al hurto de un, a ver, lo tengo por acá, al hurto de un celular, o no sé, van a la justicia, o un homicidio común, van a la justicia de cada provincia. Y ustedes saben que cada provincia tiene su tribunal superior de Justicia o Corte Suprema Provincial, un montón de cámaras, normalmente divididas por especialidad, laborales, penales, civiles,
Y después están los jueces de primera instancia. Justicia ordinaria le llamamos, ¿no? Ustedes lo van a ver en otra materia que es derecho público provincial a esta parte. Pero lo que es poder judicial, que vamos a ver en nuestra materia, derecho constitucional, se refiere al poder judicial federal, digamos, ¿no? Entonces, y la cabeza de ese poder judicial federal, ¿quién es? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no es cierto? Después tenemos cámaras federales y en cada una de las ciudades grandes tenemos jueces federales, digamos. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Dónde Sí, está la Corte Suprema de Justicia de la Nación? A ver, Cristian, vos que sos de allá, bueno, de Cava o por ahí cerca, ¿dónde está la Corte Suprema? ¿Dónde está? Acá en Capital, ¿no? Bueno, esperaba una respuesta más específica. A ver, algo como calle en Talcahuano. tribunales. A ver, Ivana, ¿cómo? En tribunales. Bueno, pero ¿a dónde está la Corte ¿En qué Suprema? calle? Sí, abogados, me extraña araña. ¿Quién sabe dónde está el Teatro Colón? ¿Saben dónde Claro, está el está Teatro ahí atrás, Colón? está atrás de Corrientes, ¿no? Como que hay una plaza y todo, pero no me acuerdo no me acuerdo la calle. Bueno, a ver, está la Avenida 9 de Julio, con el No, Teatro Julio Corro. Colón, seguro que ahí se ubica, sí. Sí, Detrás ahí del atrás Teatro está. Colón, ahí está la plaza con la estatua de Juan Lavalle, y detrás tenemos una manzana entera que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, calle Talcahuano. Ahí me compré Ah, profe. Ahí que están todas las ferias de los Ivana, libros. pero no era que, pero Ivana, ¿dónde lo conseguiste? Ahí en Increíble. frente de tribunales hay como unos puestitos en la calle de libros, todos de derecho, y lo conseguí ahí. Bueno, yo me había quedado con la idea de que estabas en Europa, en Italia o algo por Sí, el pero antes de estilo. viajar, sí, ahora Ah, bueno. estoy arriba de un barco por llegar a Malta, pero antes de viajar me lo quise traer físico. Ah, bueno, como dijiste, me lo acabo de comprar, yo digo, pero ¿a dónde lo encontró Ivana? Ahí en una ciudad, en Bolonia, no sé. Bueno, me encanta. A seguir leyendo el compendio, buenísimo. Bueno, ¿y a dónde está Comodoro Pi? ¿O qué es Comodoro Pi? A ver quién me sabe decir. Comodoro Pi, todos los periodistas dicen que a Adorni lo van a citar de Comodoro Pi. ¿Qué es Comodoro Pi? Boulevard Comodoro Pi es donde están los tribunales federales del fuero penal. Allá en Cava también. Así que, bueno, lo que vamos a charlar, resumiendo, es Poder Judicial del Estado Nacional, ¿no es cierto? Para que no se nos haga un lío y no se nos confunda con la justicia provincial. A ver, pero ¿en qué caso sí puede intervenir la Corte Suprema cuando una causa estuvo en la justicia provincial? De pronto, el juez de primera instancia provincial de Córdoba falló de cierto modo, hubo una apelación, la Cámara decidió algo, hubo una apelación extraordinaria al Tribunal Superior de Córdoba, se decidió alguna cuestión. ¿En qué caso puede llegar esto a dar el salto de la justicia ordinaria, que el fin de la vía es el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba? ¿Cómo es que hace esto de llegar a la Corte Suprema? A ver, ¿a quién se le ocurre, che? Si hay una cuestión ¿Cómo es federal esto? o Hay una arbitrariedad. cuestión bien Liliana, hay una cuestión federal, exactamente. Cuestión federal tiene que ver, sintetizando y haciendo algo muy a lo bruto, con que se han violado derechos constitucionales. Por ejemplo, a algunos lo han condenado, qué sé yo, a prisión sin que tenga abogado defensor, por decir una barbaridad, digamos, ¿no? Entonces decimos, pará, apelamos, artículo 14, ley 48, imagínense la fecha de la ley 48, recurso extraordinario, ¿no? Y vamos ahí ante la Corte Suprema. Esa es la vía para llegar desde la justicia provincial a la otra punta, ¿no? Que es la Corte Suprema. Por eso la Corte Suprema dice de sí misma que ella es la instancia final, el último intérprete
de la Constitución Nacional. ¿Qué les parece? Pero esta frase que suena medio ampulosa, ¿no? Porque escuchar, me suena a mármol casi, ¿no? Y la Corte Suprema lo dice de sí misma. Estaba leyendo a Néstor Sagües. Este es el siguiente, Ivana, pero está buenísimo que te hayas comprado el compendio. Pero este es el siguiente, digamos. Bueno, El bueno, manual de me lo Néstor Sagües, que falleció hace un par de años atrás. Excelente el autor. Fíjense qué agudo, lo estaba releyendo hoy para preparar la clase. Miren el comentario que hace Néstor Sagües. Hemos visto en las clases anteriores el instituto, por ejemplo, del juicio político. Entonces decíamos que el Congreso de la Nación, artículos 53 y 59, Constitución Nacional, ¿se acuerdan? ¿A quiénes le puede hacer juicio político? Que empieza a diputados y después va al Senado. ¿A quiénes? ¿Al presidente? ¿A quién más? al A los jueces. al jefe de A ver, gabinete, a los ministros. jefe de gabinete, al vice, también al vice, a la vice. A los A ministros los le podemos ministros. hacer, y por último, a los ministros de la Corte Suprema, o le podemos decir a los jueces de la Corte Suprema, que les decimos de las dos formas, ministros de la Corte, jueces de la Corte. Fíjense, entonces yo siempre les digo, el que puede destituir a los otros poderes es el jefe del sistema normativo, por lo menos, ¿no? Entonces decimos que el Congreso de la Nación lo puede destituir al presidente, o que el Congreso de la Nación puede destituir a los ministros de la Corte Suprema y no al revés. Por lo tanto, decimos, mira, el jefe máximo del sistema normativo, al menos, es el Congreso de la Nación, el Poder Legislativo. Artículos 53 y 59. Me parece que los estoy diciendo bien, che. Después me corrigen si no. Ahora bien, miren lo que dice Néstor Sagües sobre esta famosa frase de la Corte Suprema. Y acá les hago el paréntesis. Cuando el parcial 2 les pregunte, che, ¿quién es el intérprete final de la Constitución Nacional? Ustedes escriban o pongan, no sé cómo es ahí el multiple choice, la Corte Suprema. No vayan a meter la pata. Por esto, miren qué interesante lo que dice Néstor Sagües. Dice lo siguiente. ¿Qué pasa si la Corte Suprema hace una interpretación propia del artículo que quieran? Por ejemplo, el artículo 18 que cité hace un rato sobre lo que es el debido proceso. ¿Y qué tal si, estoy jugando con la hipótesis que trae Néstor Sagües, qué tal si el Congreso dice, me parece que no? Me parece que no, que es una barbaridad lo que ha dicho la Corte Suprema sobre el artículo 19 de la Constitución Nacional. Vamos a hacerle juicio político a los 3 ministros, porque hoy por hoy tenemos 3 ministros, ya les voy a contar, de la Corte Suprema, por mal desempeño. Chao. Y juntamos los votos y les hacemos juicio político por mal desempeño, porque han interpretado de un modo tan torpe el artículo 18 de la Constitución Nacional que los vamos a destituir por mal desempeño. Fíjense qué interesante. Néstor Sagües, el del manual que le digo a Ivana que es el siguiente paso, ¿no? Él dice, si esto es así, en realidad el intérprete final de la Constitución Nacional, ¿quién es? El Congreso. ¿Por qué? Porque si el Congreso de la Nación puede definir esto de que la interpretación que dieron los vocales de la Corte Suprema fue tan mala que les vamos a hacer un juicio político por mal desempeño y los destituimos, y lo puede hacer, eso me está dando la pauta, díganme si no es aguda la forma en que lo ha razonado, me está dando la pauta de que en realidad el intérprete final de la Constitución Nacional es el jefe normativo, que es el Congreso de la Nación. Che, díganme, ¿se les había ocurrido esto? Está buenísimo, ¿o no? Está pero brillante. Igualmente,
ustedes no se compliquen con este profe que les complica la vida y cuando les toque responder ahí en el parcial, no sé qué, si alguien les pregunta, digan lo que se dice siempre, que es que el intérprete final de la Constitución es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero ustedes acuérdense de esto, porque escúchame, hay una lógica acá. Si aquel otro te puede destituir diciendo, tu forma de interpretar el artículo tal muestra mal desempeño de tu parte y te destituye, en realidad ese otro, que es el Congreso, que termina siendo el último intérprete, ¿no? Pero bueno, capaz que esto es como un tecnicismo y los estoy volviendo locos, pero me pareció re interesante para traérselos, para contarles. ¿Cuántos ministros tenemos hoy en la Corte Suprema? A ver, ya se los dije hace un ratito. Sí, 3. Son 3. 3. ¿Quiénes son? Ay. Pues saben que yo le pregunto a cualquiera, ¿cómo se llama el presidente? Y me dice, Milei, o el gobernador de cada provincia. Pero nosotros los abogados, che, escuchame, tenemos que saber cómo se llaman los ministros de la Corte. Y son 3, Lorenzetti, Rosenkrantz y Rosati. 2 que empiezan con R, Rosati, Rosenkrantz, Lorenzetti. A ver, es un laberinto. Yo les doy un resumen, pero es un laberinto entender cómo hemos llegado a esta situación donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene 3 miembros. Pero les voy a dar algunos tips importantes que sí sirven no solamente para el parcial, sino para el trabajo práctico. Primer tip. Nuestra Constitución Nacional dice específicamente cuántos ministros de la Corte Suprema tiene que tener la Corte Suprema. ¿Lo dice o no lo dice? La No lo Constitución dice. no lo dice. No. Bien, Ivana, no lo dice, no lo dice. Pero les cuento la historia. 1853. Urquiza, con sus 13 provincias, redacta nuestra Constitución amada y colocan, va a tener 9 jueces. 9 jueces. Así decía la de 1853. Y ustedes saben que para 1860, después de la batalla de Cepeda, Urquiza, con generosidad, le dice a Provincia de Buenos Aires que se iban a unir de vuelta, che, tenemos esto, revísenlo ustedes, díganos qué les parece, modifiquen lo que les parezca y únanse de vuelta, así somos de vuelta Argentina completa. Y en esa reforma de 1860, a pedido de los convencionales de entonces, se sacó el número. Se dijo que les parecía mejor que el número no estuviera rigidizado en la Constitución Nacional, que decía 9, y que simplemente una ley nacional, definiera cuál iba a ser el número famoso este, ¿no? Así lo hicieron. A partir de ese momento, nuestra Constitución habla de la Corte Suprema, pero no dice el número, no dice el número de jueces que tiene, digamos, ¿no? Primer dato. Segundo dato, la primera ley que se dictó, que si no me equivoco es de octubre de 1862, 63, por ahí, que es la que nada menos que crea la Corte Suprema, dice que van a ser 5 jueces. Hubo vueltas, cambios con otras leyes que lo subieron a 7, lo bajaron a 5. No los quiero marear. Ustedes saben que desde 1930 hemos tenido una situación irregular en Argentina, ¿no? Muchos golpes de Estado. Y no en 1930, pero ya en 1943, luego de que el peronismo histórico gana la presidencia en el 46, en el 47 se le hace un juicio político a toda la Corte Suprema. Obviamente, para poder nombrar una Corte Suprema propia, adicta al sistema, ¿no? En 1955, cuando es derrocado el general Perón de la segunda presidencia,
El golpe de Estado elimina esa Corte Suprema y pone una Corte Suprema totalmente nueva, digamos, ¿no? En 1958 vuelve a ocurrir, va a ocurrir en cada golpe de Estado y en cada retorno de la democracia, que básicamente se reseteaba todo el sistema, ¿no? Vamos a llegar así a 1983, con el gran retorno de la democracia, con Raúl Alfonsín, que de nuevo, por supuesto, sacamos a los ministros de la Corte Suprema del proceso militar de Videla, y Alfonsín va a nombrar a 5 ministros de la Corte Suprema. Las malas lenguas, y esto lo sabemos, dicen que eran 4 radicales. Alfonsín era radical, Unión Cívica Radical. 4 radicales, un peronista, justicialista. ¿Qué pasó en 1989, cuando asume la presidencia Carlos Menem? En ese primer traspaso de 2 presidentes constitucionales, 2 presidentes elegidos democráticamente, en medio de un trauma social. Yo les he contado el trauma del 89. ¿Se acuerdan el tema de la hiperinflación? ¿Se acuerdan que les conté que Alfonsín se fue antes de terminar su mandato? Les conté que ese 8 de julio de 1989 asume Carlos Menem y él va a completar hasta el 10 de diciembre de ese año, 1989, el periodo de Raúl Alfonsín. Y a partir del 10 de diciembre del 89, hasta 6 años, en esa época eran 6 años, va a tener su propia presidencia Carlos Menem, ¿no? Caso insólito, se va a repetir después con Néstor Kirchner, esto de alargarle el periodo. Pero fíjense, yo les he contado como un mal ejemplo, ¿no? De delegaciones legislativas. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado? A Carlos Menem, delegaciones legislativas que, por Dios, tengo el artículo 29 que prohíbe las delegaciones legislativas, pero claro, era la hiperinflación. Y Menem, como un bombero, pide que le den, ¿qué cosa? Superpoderes. ¿Me siguen, chicos? ¿Sí? Y Menem pidió otra cosa sobre la Corte Suprema. ¿Qué pidió? Dijo, a ver, dijeron todos, esta vez a Menem le toca aguantársela con la Corte Suprema anterior. Si es escúchame, no hubo ningún golpe de Estado, no hubo ningún retorno a la democracia. Esta vez la Corte Suprema de Raúl Alfonsín, que eran 4 radicales y un peronista, a aguantártela. Y Menem, así como pidió delegaciones de facultades legislativas para apagar el incendio de la hiperinflación, va a decir que él no tiene por qué soportar eso. Miren, pero hoy nos horroriza. Decimos, pero este estaba re loco. Y miren cómo va a ser el expediente que va a utilizar para manipular a la Corte Suprema. Va a decir que hay una sobrecarga de trabajo. Una sobrecarga de trabajo. Bueno, había 6.000 causas anuales, que ya vamos a conversar de eso también. Y va a decir, hagamos una cosa, dice, volvamos al número 9, que era el número originario, el número de 1853, ¿no? Volvamos al número 9, por ley, por supuesto, ¿no? Y acá viene el truco. Si había 4 radicales y un peronista, y Menem sumó para llegar a 9 a 4 más, quedaron 5 peronistas y 4 de la UCR. Por lo tanto, Menem tuvo una Corte Suprema propia, entre comillas, que no le frenaba con declaraciones de inconstitucionalidad sus paquetes de leyes. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se dan cuenta la trampita? ¿Cómo subiendo el número a través de una ley se manipuló el sistema, digamos, ¿no? A esos 5 jueces que duraron todo el periodo de Menem, en la jerga se los llamó la mayoría automática.
La mayoría automática, porque cada vez que había un juicio contra el Estado Nacional, estamos hablando de la época de las privatizaciones, donde había recursos administrativos gruesos, estos 5 jueces votaban siempre juntos, digamos, ¿no? Siempre juntos. Quedó esta fama. Ustedes ubíquense también que 6.000 fallos al año. A ver, no tengo acá una calculadora, pero me da como 20 fallos por día más o menos. Y cada fallo de esos tiene 10, 15 páginas mínimo. A ver, se imaginan que no están todo el día ahí escribiendo cuántas páginas, 200, 400 páginas por día. Ellos tienen un ejército abajo de secretarios y prosecretarios que son en definitiva hasta hoy los que terminan sabiendo al detalle cada causa que les llega a ese nivel y obviamente que después van y firman nuestros vocales, ¿no es cierto? Ivana, ¿me querías decir algo? Sí, perdón, tal vez digo algo mal, pero no, todo lo puso él, no es que los ponía mitad de una cámara, mitad de otra cámara y el último lo elegía el presidente, o me estoy confundiendo con otra cosa. Eh, a ver, el sistema para nombramiento de los ministros de la Corte Suprema es el mismo, no ha variado con la reforma del 94. Y lo tienen, uso tu pregunta que es muy buena, Ivana, uso de excusa para que leamos el que quiera, artículo 99, inciso 4. A ver, ¿quién quiere leer el artículo? 99, inciso 4. Yo voy a buscar mi cafetera, Lo tengo a así me mano. hago otro café. A ver. Vamos, ¿qué dice el artículo? El artículo 99, inciso 4, nombra a los magistrados de la Corte Suprema de acuerdo al Senado por dos terceras partes presentes en sesión pública convocada al efecto. Nombra a los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a Perfecto, una propuesta perfecto, vinculante. Bien. perfecto, Maico, hasta ahí. Lo importante era que todos sepamos que en el 99, inciso 4, tenemos la indicación de que el presidente de la Nación, con acuerdo del Senado, no del Congreso, sino solo del Senado, nombra a los ministros de la Corte Suprema. Y por cierto, es una mayoría, como has leído muy bien, Maico, una mayoría agravada. No es la mayoría simple en el Senado, ¿no? Que Menem la tenía, por supuesto. El peronismo en la época de Menem manejaba prácticamente todas las provincias argentinas, al menos en los últimos años, menos Córdoba y alguna otra. Entonces tenía amplia mayoría en el Senado, digamos, ¿no? Pero esa manipulación quedó en la historia institucional argentina, ¿no? Que, bueno, había una razonabilidad en cuanto al incendio de la hiperinflación y a tener lo que llamamos gobernabilidad. Menem no quería que le pusieran, ¿qué? Palos en la rueda, digamos, ¿no? Pero fue un abuso del sistema, un abuso institucional. Eh, y concretamente, ¿cómo sigue la historia? Después viene un laberinto con Néstor, que va a ser un sistema de volver a 5 jueces, presiona a algunos para que renuncien, una historia demasiado larga y compleja, que finalmente, por jubilaciones, la última fue la de Juan Carlos Maqueda, el retiro de Hayton de Nolasco, quedamos con 3 jueces. ¿Culpa de Milei? No, porque Milei mandó, si ustedes se acuerdan, la propuesta de Ariel Lijo y García Mansilla, no hace mucho, y en ese momento creo que Milei no tenía ni 3 diputados ni un senador, no sé, no tenía casi nada, y el Senado le dijo, no, chao. Entonces, ¿qué dijo el presidente Milei? ¿Sabes qué? Que sigan trabajando con 3. Y yo me voy a reservar para cuando gane varias elecciones, que no sé cuántos años van a pasar, y tenga senadores propios suficientes para que me den los 2 tercios y yo pueda nombrar. ¿Me comprenden más o menos? Pero este resultado es insólito. Argentina en toda su historia nunca ha tenido una Corte Suprema con 3 ministros. Pero fíjense qué interesante, porque hay algo más. Como la ley dice que tienen que ser 5,
también dice la ley que con 3 hacen mayoría, porque son 5, con 3 hacen mayoría. Eso dice la ley. Lo genial, lo divertido, si es que hay algo cómico en esto, es que hoy tenemos 3 ministros de la Corte y necesitamos, conforme a la ley, 3 votos. Si no, no hay un fallo válido. Así que nuestros 3 jueces, Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti, se tienen sí o sí que poner de acuerdo. Porque si no llegan, y son 3, si no llegan a los 3 votos que pide la ley, no pueden. ¿Me comprenden esta irregularidad? Porque la ley se armó para que decir, mira, son 5, con 3 que voten igual, ya está, qué sé yo. Bueno, asombrosamente siguen saliendo los fallos a razón de 5 o 6 mil fallos al año. O sea que nuestros jueces, sobre sus hombros, se han puesto la tarea con el ejército de secretarios y prosecretarios que tienen abajo, pero está funcionando, digamos, ¿no? Paréntesis, cuando digo secretarios y prosecretarios, no se crean de la Corte, no se crean que estamos hablando del mismo cargo de la justicia federal. Un secretario de la Corte Suprema gana como un juez de cámara de la justicia federal y un prosecretario gana como un juez federal. O sea, son un ejército de jueces, verdaderamente son los que se la pasan ahí tipeando para ver semejante cantidad de causas. ¿Me comprenden? Pero ustedes después repasen esto que yo les digo, aunque sea les doy el panorama, para, bueno, para el TP, que por cierto ya vamos a ver un poquito del TP. Otro repaso. Artículos 114 y 115 de la Constitución Nacional, no los vamos a leer, pues ya se nos... Pero básicamente, incorporados en la reforma de 1994, esos 2 artículos crean el 114, el Consejo de la Magistratura, el 115, el Jurado de Enjuiciamiento. ¿Qué es el asunto este? Miren, el Consejo de la Magistratura es el que se encarga de hacer concursos de antecedentes con un orden de mérito, pero solo para los jueces federales y los camaristas federales. ¿Sí? Pero luego, a ver, sigo explicando. Y ahora hace poquito creo que han mandado como 70 pliegos, pero así, con el Consejo de la Magistratura. Por el contrario, los ministros de la Corte no pasan por el Consejo de la Magistratura. Son directamente propuestos por el presidente de la Nación con acuerdo del Senado. Es el que leímos recién, que lo leyó también Maico, al artículo 99, inciso 4. Entonces, el sistema constitucional quedó para los ministros de la Corte Suprema, igual que la destitución por juicio político, que es el 53 y 59 de la Constitución Nacional, que ya lo hemos visto cuando estábamos hablando de Adorni. Por el contrario, para los camaristas federales o los jueces de primera instancia federales, el proceso de destitución pasa por el sistema del 115, que es el jurado de enjuiciamiento. ¿Sí? Ustedes después lean un poquito, pero tengan presente esto, ¿no? La Corte Suprema, con sus 3, pobrecita mi alma, los 3 ministros que han quedado, no pasa ni su nombramiento ni su destitución por este procedimiento del 114 y 115. Pasa por el 99, inciso 4. El nombramiento y la destitución por el 53 y 59, que son los de juicio político. ¿Qué otra cosa les puedo decir? 116. ¿Quién quiere leer el 116? Que es clave en lo que vamos a charlar del fallo Bussi. Acá lo tengo. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva Hasta hecha. ahí, Ivana. Hasta ahí, está ahí. Perfecto, Ivana. Así como lo leyó de clarito Ivana, lo tenemos que tener presente, pero este artículo ha generado alguna dificultad, algunas dudas. Ustedes ya a esta altura saben que hay cuestiones
llamadas políticas no justiciables. Cuestiones políticas no justiciables, es decir, cuestiones que la Corte Suprema dice, perdón, yo no voy a opinar sobre este asunto. Sin embargo, el 116 que leyó Ivana recién dice todas las causas, ¿no es cierto? Así lo dice Ivana, dice que le corresponden a la Corte Suprema todas, no dice algunas o muchas, no dice nada de que algunas son causas políticas no justiciables y otras sí son justiciables. No, dice, le corresponden todas las causas. Sin embargo, no nos tenemos que comer la curva, porque por más que nos dice eso el 116, vamos a analizar un poquito estos dos fallos que yo les he mandado, que ya por la hora podríamos avanzar con eso, para que ustedes vean este concepto de que no todo es justiciable. Así que la famosa frase de que, como dice el 116, todas las causas regidas, ¿cómo es que dice? Por los puntos de la Constitución Nacional, no. O soy el intérprete final de la Constitución Nacional, no. No es tan así la cosa, digamos, ¿no? Porque tengo esta situación de las causas políticas no justiciables. A ver, ¿cómo es esta historia? Vamos a empezar con la comparación de los dos fallos, que uno ya lo alcanzamos a ver, el fallo Cullen contra Llerena. Se considera, a ver, primero les pregunto, ¿leyeron esos fallos que se los mandé por mensajería? La verdad, díganme la verdad, no me mientan. ¿Los leyeron, che? No, ¿Sí? no, con total Pero, por honestidad, Sí, Dios. profe, no lo leí. yo ¿Qué sí dijo que sí? yo Sí lo no. leí, profe. Pura ¿Quién poesía. más? A ver, ¿quién más leyó? Ivana, ¿quién más? ¿María José? Pero genia, María José. ¿Mariano? ¿También? Bueno, Cristian, sí. Bueno, excelente. Ya son varios, che, los genios que han leído un poco ahí. Saben que está mejor haber alcanzado a leer, y no eran pocas páginas, porque vamos a entender mejor esta explicación que vamos a charlar ahora. Fallo Cullen, muy sintéticamente, porque ya lo hemos visto con la intervención federal. El fallo Cullen es algo así como esto. 1893, la Unión Cívica Radical con sus líderes hacen una revolución tras otra para derrocar al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales. Ellos querían el voto que lo vamos a tener recién en 1912 con la ley Sáenz Peña, pero estamos en 1893 y estos otros están recalientes que quieren votar y no los dejan, ¿no? El sistema de la época, el orden conservador de la época. 1893, una revolución radical derroca a un gobernador, al gobernador de la provincia de Santa Fe. Así, lo derroca, entra en el despacho, pistola en mano, oiga, presente su renuncia. Listo, dice el otro, presento mi renuncia y asume como gobernador el líder de esa revuelta. Asume, dice, listo, ¿sabes qué? De ahora en más yo soy el gobernador de Santa Fe. Hoy nos parece un horror esto, no tiene sentido. Pero en esa época así eran las cosas, ¿no? Por supuesto que el presidente de la nación dice, escuchame una cosa, acá corresponde una intervención federal, ¿no les parece? ¿Qué viene este a decir? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy el nuevo gobernador de provincia de Santa Fe. Pero escúchame, es un rebelde, un sedicioso. Y Cámara de Diputados de la Nación, o el Senado, ya me he olvidado, pero ustedes me corrigen si me equivoco. Una de las dos cámaras, yo creo que era la de los diputados, De votan, diputado. bien, ahí vamos, Sí, profe, Cámara de votan, Diputados fue. bien, votan la intervención federal. ¿Y a que no saben qué? Se ve que discutieron, charlaron el tema, y en diputados alguno dijo, che, pero escúchame una cosa, es un tipo piola este.
déjalo que se quede ahí en Santa Fe, y por poquitos votos de diferencia votan que no. El rechazo, votan que no van a hacer la intervención federal. Bueno, enterado el presidente de la nación de entonces dice, pero escúchame, están re locos. Hay que hacer una intervención federal sí o sí. Y por segunda vez en diputados, 2 semanas más tarde, sacan el tema, vuelven a votar y esta vez dicen, sí, chao, vamos a intervenir, intervención federal, pasa al Senado, el Senado dice lo mismo y el presidente de la nación manda las tropas a Santa Fe y el gobernador de Santa Fe dice, bueno, ok, acuérdense que el gobernador era el sedicioso que estaba ocupando el sillón. A ver, es como si en este momento entrara en esta habitación uno y dijera, pistola en mano, oiga, Lemos, salga de ahí. Ok, digo yo, salgo de acá y se sienta a dar clase. Era una cosa de loco la situación. Pero el gobernador de Santa Fe, que ya hacía 2 semanas, 3 semanas, que estaba como gobernador de facto, diríamos, ¿no es cierto? Gobernador de facto, presenta con su abogado Puyen un reclamo ante la Corte Suprema. ¿Cómo es este reclamo? El tipo, hábilmente, va a decir, escúchame una cosa, pero si cuando votaron en la Cámara de Diputados, votaron que no. Y ustedes ya saben, abogados, futuros abogados, que un proyecto de ley que es rechazado, por un año no se puede ¿qué? Volver de nuevo a presentar. Entonces, miren qué sutil el argumento del abogado del rebelde, que quiere que le devuelvan la gobernación, quiere que declaren nula la intervención federal y que le devuelvan la gobernación que se la ha ganado a punta de pistola. Pero el tipo dice algo así como esto, dice, a ver, Cámara de Diputados votó que no, después votó que sí, a las 2 semanas. ¿Cuál de las dos es la emisión válida de voluntad de la Cámara de Diputados? ¿Cuál de las dos? Y él va a razonar diciendo, la emisión válida de voluntad de la Cámara de Diputados es la primera, porque la segunda no tiene ningún valor. La segunda no tiene valor si tenían que esperar un año entero. ¿Me entienden? El caso es clarísimo. Se han mandado una metida de pata, pero de acá a la luna, los de la Cámara de Diputados, pero la verdad que era justo, che, escúchame, la intervención federal era justa, pero una metida de pata fenomenal. ¿Qué va a decir la Corte Suprema? Porque la dejaste jaque mate a la Corte Suprema. La Corte Suprema ante esto va a decir, y es la primera vez o una de las primeras veces, pero vamos a tomarlo como que es la primera vez, porque es la más famosa, donde la Corte Suprema va a desarrollar la teoría de que hay causas políticas, hay causas justiciables y hay causas políticas no justiciables. Esta es la teoría que va a desarrollar nuestra Corte Suprema para ese fallo de 1893, Cuyen contra Llerena. Y va a decir esto, che, capaz que por miedosa, diría alguno, pero va a decir esto. Mirá, la forma en que el Poder Legislativo sanciona sus leyes no es mi negocio, no es de mi incumbencia. Que se encargue el Poder Legislativo de ver cómo sancionan ellos las leyes y el Poder Ejecutivo cómo firman los decretos, pero yo no me puedo inmiscuir, va a decir la Corte Suprema, en lo que otro poder, a ver, a todas luces, habían metido la pata mal. No era válida esa sesión de diputados, tenían que esperar un año. Sin embargo, la Corte Suprema va a decir, no me corresponde a mí estarle diciendo al Poder Legislativo cómo tiene que sancionar las leyes. ¿Me siguen la forma en que ha razonado? ¿Se dan cuenta? Por eso decimos, che, escúchame,
tenés que ser un poco más valiente, Corte Suprema, porque no quiso meterse en problemas, no le gustan las discusiones. Y dijo, ¿sabes qué? Esta es una cuestión política no justiciable. Es interesante, yo estoy exagerando, pero es interesante también la argumentación, porque va a decir, si fuera justiciable, yo, Corte Suprema, me convertiría en un superpoder, en un poder que es la voz final. La última palabra la tendría siempre la Corte Suprema, si yo pudiera intervenir. Y nuestra Constitución no ha sancionado un super megapoder que es la última palabra, no. Es un sistema de frenos y contrapesos equilibrado entre tres poderes. Che, ¿me siguen hasta acá más o menos por dónde voy con la argumentación? ¿Sí? ¿Me siguen? Porque es muy interesante, es un finito. ¿Vieron? Es un finito. El otro día me pasó un chico repartiendo pizza al lado del auto. Un finito. Bueno, esto jurídicamente es un finito. Lo que hizo la Corte Suprema en el fallo Cuser. Simplificando las cosas. Pasan 100 años. 100 años donde el criterio uniforme de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a ser: yo, cuando se pelean dos, intervengo, soy la última, ¿cómo es? El último custodio de la Constitución Nacional, pero no me toca a mí meterme a señalar con el dedo al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo de cómo tienen que hacer ellos las cosas, ¿no? Ese fue el criterio histórico, uniforme de la Corte Suprema por 100 años. Así es la cosa. Hasta 2007. Hasta el 2007. En el 2007 ocurre este fallo Bussi, que lo han leído ustedes o varios de ustedes, ¿no? Muy sintético, che, así no nos pasamos de la hora. El fallo Bussi, ¿saben quién es Domingo Bussi? A ver, algunos saben. ¿Quién me quiere Sí, contar profe. quién es Domingo Bussi? A ver. Un general que estuvo durante el genocidio y después también fue electo, bueno, fue puesto igualmente por Videla como si fuese un gobernador en la provincia de Tucumán, ¿verdad? Bien, Y exactamente, Ivana. luego A ver, a ver, completando. Perfecto, Ivana. fue elegido después intendente, bueno, después, bueno, diputado, y ahí es donde se armó el despelote, cuando fue elegido por el pueblo como diputado y no lo dejaron asumir. Pero Bueno, entonces él este empieza tema, siendo puesto por el gobierno de facto, digamos, y luego va a elecciones, ¿así sería? a ver, hay completo, pero está perfecto lo que Ivana nos ha contado, pero ahí lo completo, Maico. Primera cosa, las personas tienen oscuridades en sí mismas, no somos todos seres de luz. Y la democracia, que yo la amo, que está compuesta por personas que votamos, también tiene sus oscuridades. Y creo que el mejor ejemplo que puedo dar es este. Domingo Bussi, en la época de Videla, ustedes saben que cuando hay un gobierno de facto, no hay federalismo. El presidente de facto designa a todos los gobernadores. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado ya? Es un sistema unitario, ¿no? Interventores federales en las 24 provincias. ¿Quién va a ser el designado por Videla en Tucumán? Interventor federal de Tucumán, Domingo Bussi, 50 años de edad. Se va a destacar particularmente como represor en Tucumán. Miren que hubo gente jorobada, pero este era como uno de los 4 o 5 campeones en cuanto a represor. Estamos hablando de justificar incluso la aplicación de tormentos inhumanos sobre seres humanos, ¿no? Una época terrible, el operativo Independencia en Tucumán, larga historia. Viene la democracia y de pronto van pasando los años, va a ser procesado, pero la ley impuesta a Raúl Alfonsín de punto final, que después la pueden repasar, la ley de punto final
donde prácticamente vamos a decir que hasta tal fecha se pueden iniciar juicios, y después la de obediencia debida, que va a dejar libres a los subalternos y va a dejar solo a las cúpulas con condena, a Videla, a la cúpula, termina con Domingo Bussi libre, a pesar de ser uno de los represores, ¿no? Va a quedar libre. Van pasando los años y en el año 1995, se presenta entre varios candidatos para ser gobernador de Tucumán. Gobernador. Y esta es la parte que yo les digo. La democracia es el sistema menos malo que hemos encontrado hasta ahora, pero no es el más bueno. Es el menos malo, apenas, porque no hemos encontrado otra cosa. Las opciones son dictadura, tiranía, monarquía absoluta, democracia. Dame la democracia, pero es el menos malo. También, como nos equivocamos individualmente los seres humanos, también nos equivocamos cuando votamos. Y la mayoría le dio las llaves del auto de la provincia de Tucumán, nada menos que a quién, a Domingo Bussi. ¿Sabía la gente quién era esta persona? Sabían. Era una persona famosa y incluso había reivindicado en público el accionar represivo. ¿Me siguen? Y la gente, sabiendo todo eso, le da la gobernación de Tucumán. Bueno, muy bien. Inédito, inédito. Claro que sí, Maico, ¿no? Pero a ver, yo tengo que tener temor de mí mismo, de que yo también puedo convertirme en un monstruo si no refreno mis malos impulsos, que a mí también a veces me dan ganas de hacer cosas feas, como a todos. Y el tema es que globalmente cuando votamos, también tenemos que tener prudencia, pero aún así, a veces votamos mal. A veces votamos mal. Este es uno de los casos más claros. La gente pasó por alto todos estos antecedentes de esta persona, gobernador de Tucumán. Muy bien, 95 al 99. En el 99 deja la gobernación de Tucumán y es electo diputado nacional por Tucumán, pero diputado nacional. Y aquí ocurre, él se presenta con sus títulos, con sus diplomas a la Cámara de Diputados, y como ustedes han leído ya y saben, la Cámara de Diputados por el artículo 64 es juez de los títulos de sus propios miembros. Pero estaban bien los títulos, porque los títulos es que, a ver, esto es de la época de las carretas, que la persona que se presentara no falsificara un documento. Ahora, no tiene mucho sentido esto de los títulos. Además, el Poder Judicial, al momento en que una persona se presenta como candidato, le exige, ¿se acuerdan cómo era para ser diputado? 25 años de edad. A ver, María, después te leo, porque me escribiste algo sobre Mercedes Sosa. Si no, decilo oralmente, así lo escuchamos todo. Pero se presenta esta persona y la Cámara de Diputados, casi por unanimidad, va a decir, no, vos acá no asumís, nos vas a quitar prestigio a la Cámara de Diputados. Hay una inhabilidad moral basada, pero no hace falta que les diga, ¿basada en qué? Años 70, represor, y represor de los que se jactaba. Es decir, sí, yo lo hice y qué, ¿no? No escondido como represor. Sincero, franco, bruto, torpe en ese sentido, ¿no? Pero miren cómo sigue la cosa. Artículo 66. ¿Quién lo quiere leer? A ver, ¿qué dice el artículo 66? Que me habla de que los diputados pueden expulsar a un diputado por inhabilidad moral. A ver, Voy. Cada Cámara hará su reglamento y podrá, con 2/3 de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta ahí nomás, excluirle de su ahí seno. nomás. Y hasta excluirle de su seno. Pero perfecto, Ivana.
O sea que el 66 le da permiso a los diputados, sobre los diputados y a los senadores, sobre sus propios senadores, de tener el derecho incluso de expulsar a uno de ellos, de quitarle el cargo. Es fuerte. No hace mucho hubo un expulsado, si no me equivoco, en diputado, que fue uno que llevó, no sé si eran $200.000 a Paraguay o algo así, lo descubrieron. Creo que era, no quiero decir, pero creo que era peronista, pero también los mismos peronistas votaron que lo sacaran. Total, asumió el siguiente en el orden, o sea que el partido político no perdió ningún voto en diputado, simplemente asumió en la lista el que venía siguiente, pero lo expulsaron. Ahora bien, Diputados hace uso de este artículo 66 con Domingo Bussi y dice, escúchame, acá tengo una inhabilidad moral, porque ustedes saben, inhabilidad física es evidente, el otro tiene una enfermedad, no puede ser diputado, pero acá hay una inhabilidad moral, de acá a la China, yo creo que era así. Y fíjense, lo expulsa de su seno. ¿Qué va a hacer Domingo Bussi? Presenta un amparo pidiendo, escúchame, si yo gané las elecciones, si fui el más votado, bien Alejandro, bien, sobreviniente, pero ahí vamos a llegar, pero bien Alejandro. Eh, pero en definitiva, sigo con el cuentito, presente el amparo Bussi y el juez de primera instancia va a decir, citando la doctrina de la Corte Suprema del fallo Cullen, perdón, este tema es político no justiciable. El Poder Judicial no puede meterse a opinar sobre cómo manejan sus cosas el Poder Legislativo. ¿Me siguen? Es el mismo argumento que incluyen, porque en este caso el cuestionamiento de Bussi es sobre la Cámara de Diputados, que lo ha expulsado haciendo uso del artículo 66 por inhabilidad moral. Y el juez va a decir, no, mira, no tengo que decir nada acá porque es una cuestión política no justiciable. En apelación va a la Cámara. La Cámara repite lo mismo. Da unas cuantas vueltas el expediente, pero llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y acá viene la Corte Suprema dando vuelta su jurisprudencia anterior del fallo Cullen en adelante, da vuelta como una media su jurisprudencia y dice, sí es justiciable. Chan, sí es justiciable. Y es muy interesante la argumentación, porque la Corte Suprema va a decirlos primero, el fallo va a ser del 2007. ¿Cuánto dura un diputado nacional en su cargo? Ustedes ya saben, dura 4 años. Bussi, su mandato era del 99 al 2003. Había asumido el segundo de la lista, o sea que el partido político y los Ya votantes estaba tuvieron abstracto, digamos. Ya estaba abstracto. ¿Quién dijo eso? Perfecto, Liliana. Ya estaba abstracto, exactamente. Así decimos, la cuestión se tornó abstracta. Pero la Corte Suprema va a decir que hay una gravedad institucional en este asunto y va a querer dar su punto de vista. Y miren de nuevo, primero, el argumento para decir sí me corresponde abocarme. Va a citar el 116. ¿Se acuerdan que lo leí? Ivana creo que lo leyó al 116, que dice que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene, tiene que participar en todas, ¿cómo decía Ivana? En todas las causas que Tiene que versen tener sobre... conocimiento de todas las causas. Bien, perfecto, Maico, la precisión, que versen sobre artículos de la Constitución Tal Nacional. cual. Pero la Corte Suprema, que no es ninguna tonta, va a decir, sí, reconozco que está el artículo 66, que le da esta potestad a la Cámara de Diputados de la Nación en este caso, pero miren lo que va a decir la Corte. En todo caso, tenemos un derecho concurrente, los dos a dar el punto de vista. La Cámara de Diputados, que acaba de expulsarlo, y la Corte Suprema.
Primer dato, ya no estamos más en el escenario de Cullen. En el escenario del fallo Cullen, la Corte Suprema dijo, mirá, yo no tengo que entrometerme en la forma en que el Poder Legislativo, ¿se acuerdan? Dicta y se maneja él, es un tema de él, que era medio cobarde, che, decir eso, pero lo había dicho, no, no, a mí no me toca, no me corresponde, es un asunto político no justiciable. Ahora va a decir, mira, concurrente, ¿por qué? Por este motivo. Yo, la Corte Suprema, tengo que decir cuáles son los límites exactos en que aquel otro se está saliendo de su espacio de mando, digamos. Entonces, si el Poder Legislativo se extralimita en lo que le corresponde conforme a la Constitución Nacional, me toca a mí, dice la Corte Suprema, decirlo. Y como dijo Alejandro hace un rato, una vez que se abocó al caso, la Corte Suprema se va a meter en el fondo del asunto entonces y va a recordar que el artículo 66, que habla de que lo pueden expulsar por inhabilidad moral, solo autoriza esa expulsión por la inhabilidad moral sobreviniente. Sobreviniente. Que lo dijiste, Alejandro, hace un ratito. Sobreviniente. ¿A dónde va el punto? ¿A qué se refiere? Se refiere a esto. Al momento de votar, la gente que emite el voto, ¿sabía que esta persona tenía estos antecedentes de los años 70? Sí, sí sabía. El juez supremo de la idoneidad de esta persona es el votante. La gente cuando vota, a ver, el pueblo soberano, y no somos más soberanos que nunca, que cuando votamos, vamos todos ahí, hacemos la fila en la escuela y presentamos el voto. Y dice la Corte Suprema, no le toca a unos, en este caso los diputados, decir que otros argentinos mayores de edad han votado bien o han votado mal. En este caso, el juez final de la idoneidad moral de este sujeto, aunque yo discrepo, ¿no?, con esa votación, es la gente que votó. Y dice la Corte que podríamos, lo digo con mis palabras, destejer el pullover institucional si nos metemos a manipular, a tocar estos casos, donde de pronto hay una votación popular contra mi opinión contundente, se los digo, ha sido elegido un cretino, pero ha sido elegido. No soy yo quien para decirle a los otros argentinos a quién tienen que elegir o a quién no. Y va a agregar la Corte Suprema lo de sobreviniente, destacando que este permiso que el artículo 66 de la Constitución Nacional le da a la Cámara de Diputados, en este caso, sobre sus propios miembros, que llega hasta la tarjeta roja, ahora que estamos en el Mundial de Fútbol, tarjeta roja, chao, expulsión, es para delitos posteriores, sobrevinientes. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? El sentido es este. Básicamente, la gente vota, ok, pero si la gente, después que aquel otro asumió como diputado nacional, la gente se entera de algo del pasado que no lo sabíamos en el momento del voto, o aquel otro, después de que ya es elegido diputado nacional, se convierte en un asesino serial, por decir algo, torpe, no tenemos por qué esperar. No, espero que me estén escuchando. No tengo por qué esperar 4 años hasta votar de nuevo. Escúchame, si hemos votado a una persona y va 6 meses de diputado nacional y nos enteramos que antes no sabíamos que era un asesino serial o que se convirtió sobreviniente después de ser electo diputado nacional en un asesino serial, no tenemos que esperar al siguiente a los 4 años para votar y echarlo. No, sus propios colegas de la Cámara de Diputados, haciendo uso
con toda lógica, del artículo 66 de la Constitución Nacional, lo expulsan por las mayorías que dice el artículo 66, por inhabilidad moral sobreviniente, pero posterior. ¿Se dan cuenta dónde estuvo el error en la Cámara de Diputados? Básicamente la Corte Suprema le dice a los diputados, vos no tenés derecho a expulsar si no es algo sobreviniente, ya sea delito sobreviniente posterior a la elección de diputados o noticias viejas que recién fueron conocidas después de la elección del diputado nacional. Pero en este caso, todo el pasado de este cretino era conocido por el votante y subraya la Corte Suprema que en estos casos el último juez de la idoneidad moral, inclusive, de los candidatos electivos es nuestra gente cuando vota, el pueblo que es soberano a la hora de votar. ¿Me siguen? Porque acá en este fallo Bussi hay dos cosas. Primero, ¿por qué se aboca la Corte Suprema? Que ahí lo hemos explicado. Y segundo, ¿qué dijo finalmente cuando se abocó a decidir el caso? Díganme si me han seguido en el razonamiento. Es muy lindo el fallo. ¿Me he podido explicar bien? No, sí, profesor, y también que además estaba primero en la lista, no es que estaba número 13, que podría haber pasado como que no se conocía, digamos, ¿no? Buen comentario, Liliana, porque es cierto, uno vota cabeza de lista o a lo sumo uno conoce a los dos primeros, ¿no? Por cierto que la fuerza, si no me equivoco, era Fuerza Republicana o Partido Republicano, creo que se llamaba el partido político, tuvo su diputado nacional, la gente, lo que pasa es que no fue Bussi, fue otra persona. La historia de Bussi después la pueden repasar ustedes, fue condenado no sé cuántas veces a prisión perpetua, porque ustedes saben que en un momento posterior a los indultos de Menem, Argentina firmó convenciones internacionales que dicen que ciertos delitos penales son imprescriptibles. Entonces se reabrieron las causas y bueno, esta persona tuvo su sanción como correspondía, ¿no? Pero así como Hitler, no olvidemos que fue votado en 1933, y si me apuran un poco, Juan Manuel de Rosas también fue votado en 1835. No podemos olvidar que a veces, a ver, si yo me equivoco individualmente, también nos podemos equivocar y nos equivocamos a la hora del voto. En todo caso, lo positivo de la democracia es que es perfectible. Es decir, cada 2 años, si nos hemos equivocado, podemos votar de vuelta y rectificar. ¿Me comprenden a dónde voy? Por el contrario, una vez que elegiste un dictador como Rosas o como Hitler, escúchame, el tipo se apropia de los resortes del Estado y olvídate, nunca más hubo elecciones libres, ¿no? Por eso, y si me permiten, cierro con esto y no les quiero quitar más tiempo, yo siempre les digo que un test para detectar tiranías o para detectar gobiernos democráticos es el test de si la oposición puede ganar el gobierno en una elección libre. Por eso cuando algunos, Cristina tendrá todos los defectos que sabemos que tiene, pero ella manejaba los resortes estatales y en una elección libre ganó Macri. Y Macri recibió el Estado Nacional completo, con todos los resortes estatales. Creo que Cristina hizo el berrinche de que no le iba a entregar el bastón de mando y toda esa historia. Pero eso marca democracia y cultura democrática. Fue capaz de ganar en votos en una elección manejada por Cristina, el partido político opositor. Y cuando a Macri le decíamos, sos la dictadura, basura, no sé qué le decíamos a Macri, cuando Macri perdió su reelección y él manejaba los resortes estatales, ¿quién ganó la presidencia? El opositor, Alberto. Y si me apuran un poco, Alberto lo puso a Massa para que fuera su continuador
y el que ganó las elecciones fue nuestro querido melenudo presidente Milei. Entonces, si algo podemos decir es que Argentina tiene una democracia. Serán unos choros algunos líderes o serán unos autoritarios, lo que ustedes quieran, pero los que he nombrado han acreditado su vocación democrática, porque es un buen test. ¿Me comprenden lo que quiero decir con esto? Fíjense lo que pasó con Maduro. La última vez que votaron, no quiso mostrar las actas y dijo, no, ¿saben qué? Chao, gané yo. Entonces, ahí voy, Ivana, test para detectar si un gobierno que maneje el aparato estatal y llama a elecciones nada menos que por la presidencia, si gana la oposición o tiene posibilidad de la oposición de ganar, estamos ante una democracia. Por eso no nos hagamos a la idea de que está todo tan oscuro, porque no está tan oscuro. ¿Me siguen? Bueno, este fue el fallo. Ivana, tenías una pregunta para hacer. No, quería sumar algo que subrayé del fallo que me pareció que era interesante, que dice, es el sufragio el instrumento que da sentido al principio liminar de que el pueblo, como titular de la soberanía, es la fuente originaria de todos los poderes. Muy bueno, Ivana. Muy buena la Pareció que cita. estaba bueno. Saben que leer el fallo Bussi, a ver, con lo que me molesta la situación, porque hay una injusticia de fondo. Estamos hablando de que es válida la elección de un represor, de un torturador, pero les digo, es como para un músico cuando escucha una obra de Mozart. Está muy bien hecha la argumentación de nuestra Corte Suprema. ¿Me entienden? Por eso es lindo que ustedes se vayan haciendo el oído a leer La buenos poesía. fallos. Claro, Borges, buenos fallos. Y la Corte Suprema normalmente tiene esa precisión que nos enseña derecho. Ah, mirá, ¿no? Esa ha sido la comparación que yo he querido traerles. Ustedes, si repasan después la grabación de esto que hemos charlado juntos hoy, van a ver que algunas de las preguntas del trabajo práctico 4 surgen de lo que hemos conversado hoy, digamos. Igualmente, nos vamos a ver el jueves que viene, si Dios quiere. Creo que es nuestro último encuentro, así que va a ser un gusto encontrarnos de nuevo y vamos a conversar específicamente de cuáles son los criterios para que puedan hacer cómodos su trabajo práctico 4. ¿Les parece bien? Bueno, entonces nos vemos, si Dios quiere, el jueves que viene. Y les mando un De acuerdo. abrazo a todos. Y Profe, bueno, disculpe, le gracias. quería hacer Chao, una profe, buenas consulta. noches. Sí, cómo no, Alondra, dale. Ya me Sabe estaba que yendo. soy alumna de otro profesor, pero nunca puedo agarrar las clases de usted y me gusta porque puedo entender las clases y bueno, gracias a una compañera que subió el link me pude agregar hoy. Es la primera clase que siempre veo los videos, pero la primera clase en vivo que puedo estar. Y quería saber cómo podría hacer para encontrarme nuevamente el día jueves para estar en la clase. No sé si usted me podría mandar el link o cómo podría hacer. A ver, primero, me encanta y me parece bárbaro que se sumen todos los que quieran. Es mucho más divertido estar charlando. Vos también, Somos Maiko, bueno, varias las es, intrusas. no, pero esto es incluso, ¿cómo hacemos, che? No, digo, es mucho más divertido charlar y poder interactuar que ver después el enlatado que yo le subo ahí a YouTube. Es mucho más divertido esto. Yo, la única forma que tengo de mandar mensajería con el link es a mis 3 secciones, que tengo 150 alumnos a distancia y es mi hora semanal. Pero manéjense a Alondra, manejate por la misma vía, y me parece bárbaro, creo que Ivana también es otro caso. Manéjense como se han venido manejando, pedirle al que te pasó, que te lo pase de vuelta, y para mí es un gusto que me acompañe. Bueno, ahí tengo a Gabriela también, así que para mí es un gusto. ¿Ah? ¿Les parece Muchísimas bien? gracias y bueno, le pido a los compañeros si No. es que por ahí se encuentran en los grupos de WhatsApp, si es que pueden pasar el link, porque a mí se me dificulta el ingresar, digamos, así que si es que pueden Un compartir. consejo, Londra, fíjate, la persona que te lo mandó, escribile, agendatela y le volvés a pedir el miércoles, le pedís que te pase el link. Bueno, A la muchísimas misma Totalmente. gracias. persona.
Bueno, les mando un abrazo. Nos vemos el jueves que viene, entonces. Gracias, Chao, profe. Chao, Chao, chao. chao.